Gracias, Naila. Y segundo bloque de No Sonoras, emisión 662. No sé si habíamos dicho. Expediente No Sonoras. Ha regresado. Hemos hecho expediente del Bocha Sokol. Hemos hecho expediente No Sonoras de Sergio Denis. Y ahora vamos con el expediente No Sonoras de Los Rodríguez. Así es. Banda que tuvo 7 años de vida, 6 años. 6 años. 6 años de 6 vida. años de vida. Sí, sí. Nada más y nada menos, ¿no? Ok. Bueno. Y hasta el día de hoy sigue teniendo más de 1,5 millones de oyentes Sí, una vigencia mensuales. absoluta. Muchos hits, ¿no? Mucha canción emblemática que bueno, que hoy en día sigue y que como que se renueva constantemente esa cuestión de amar a canciones que quedaron en el inconsciente colectivo de todos y que bueno, conquistó a 2 países, ¿no? Sin dudas por su formación de españoles y argentinos y que tuvo una especie de germen en lo que fue ese encuentro entre Ariel Roth y Andrés Calamaro. Bueno, vamos a contar a la gente: Andrés Calamaro, Ariel Roth, Germán Villela y Julián Infante, los 4 Rodríguez, ¿no? La banda sin bajista. La banda sin bajista, por decirlo de alguna forma. La bajista siempre fue un sesionista. Ariel Roth, como decíamos, y Calamaro, 2 músicos argentinos que se conocieron en Argentina, justamente, que compartieron mucha música antes de ser los Rodríguez, que produjeron juntos discos de Calamaro, 2 de hecho. Primero Por Mirarte, después Nadie sale vivo de aquí. 2 discos que Calamaro reniega un poquito de Reniega cómo un lo grabó. toque y a su vez tiene sus hits y bueno, Roth siempre contaba que era Son una banda... largos. ¿Eh? Son discos largos. Son discos largos. Roth siempre cuenta que es una banda muy power, ¿no? La que estaba ahí, que cuando tocaban en vivo era muy poderosa. Sí. Como tratando un poco con capaz lo que se escuchaba en las radios, que era lo más hitero, por decirlo de una forma. Pero está grabado con un sonido que era muy de la época. Muy de la época en Argentina, ¿no? Sí, encima. Sí. Baterías electrónicas. Con Mario Breuer ya metido en el tema, ¿no? Que era compañero de la escuela de Roth. De Roth. Nada de guita, por supuesto, en ese momento, era más para tocar, para hacer algo. De hecho, Roth contaba que él laburaba haciendo jingles, ¿no? Para poder subsistir. Después, bueno, Nadie sale de aquí. Entra en un momento justo de hiperinflación en Argentina, contratos rotos, Calamaro medio en bola, Ariel Roth queriendo volver a España después de haber tenido una banda en España que se llamaba Tequila, que fue emblemática, la banda Tequila en los fines de los 70, principios de los 80, con un Roth muy joven, compartiéndola con Julián Infante, y acá empezamos con las conexiones, por decirlo de alguna forma. Julián Infante medio que lo incita a Roth a ir a España, a volver a verse después de mucho tiempo, cuando ellos, Infante ya estaba con Germán Villela, que habían armado una banda, estaban como empezando a armar una banda que se llamaba Fuera de la Ley, con su cantante, con su bajista, y que estaba como empezando a gestarse, pero bueno, esta conexión de Roth con Infante, a partir de un show de los Rolling, ¿no? Que la invitación es venía a ver los Rolling, le dijo. Sí. ¿No? Y a partir de ahí se encontraron de nuevo los... Que debe ser la gira Steel Wheels esa, ¿no? Y por los tiempos me da esa, ¿no? Se encontraron ahí los ex Tequila y Roth ya tenía en su cabeza que si iba a hacer algo ahí, iba a tener que llamar a Calamaro, ¿no? Como que no encontró discusión en eso. Pero bueno, había un cantante. Calamaro con ganas de... Un Calamaro que estaba como no sabiendo qué hacer mucho, ¿no? Pero a su vez tenía su movida armada en Argentina. No es que estaba en bolas, ¿no? Estaba en su momento capaz más creativo. Un músico consagrado era. Y ya era había sido parte de los abuelos de la nada. Que estaba en esa época, ¿no? En ese momento, muy bien, ¿no? Entonces, un poco ese germen, ¿no? Los españoles ya gestando una banda como Villela e Infante, Roth con su historia en Tequila, Calamaro con su historia en Los Abuelos de la Nada, y Calamaro, bueno, Roth dice, bueno, yo voy para allá, pero tengo un amiguito, ¿no? Y ahí llega, Fernando de Diego era el cantante de Fuera de la Ley, y sutilmente le dijeron, bueno, amigo, gracias por todo. Gracias por tanto, pero vamos por otro lado, ¿no? Y el 28 de septiembre del año 1990 llega a España Andrés Calamaro y vamos a ir, como siempre, escuchando algunas cositas, así que si les parece, y si Naila lo tiene ahí, vamos a escuchar el primer audio que habla un poco Ariel Roth de lo que fue esa entrada de Calamaro
a unos Rodríguez que se estaban formando. Muy bien. O sea, para mí era fundamental que venga Andrés. Ayer se había establecido una alianza musical muy poderosa y que yo no quería, tenía que haber algún motivo muy fuerte. Uno era, bueno, ganas de estar en Madrid, pero fue la única condición que le puse a Julián. Cuando me dijo, ¿por qué no te quedas a hacer un grupo? Le dije, vale, pero déjame que yo traiga al cantante. Y bueno, Julián se hizo muy fan de Andrés antes de conocerlo. Empezó a escuchar todos los discos de Andrés y cuando llegó Andrés le pedía que le toque sus temas. Cuando íbamos a cenar por ahí en un sitio donde hubiese un piano, tócame esa balada, esa cosa tan tierna de Julián de repente, ¿no? Apenas llega Calamaro, ese día van a una jam, van a tocar. Llega y tocan. Llegan a tocar, ¿no? Empieza a gestarse un poco todo lo que es los Rodríguez, que no tenían bajista en su momento, en un comienzo, y tocaba Calamaro un poquito. Tocó varias veces Calamaro mientras estaban buscando bajista. Guillermo Martín, un músico español también de una banda llamada Desperados, era como el primero que encontramos como para decir, bueno, venite vos, pero no era bajista, era guitarrista en realidad, y se suma a tocar el bajo en una banda todavía sin nombre, que estaban ahí viendo un poco lo que era el nombre, que termina siendo Los Rodríguez, que Los Rodríguez en cierta forma es una forma de, en España por lo menos, una forma de decir, una cuestión medio de decir como perdedores, ¿no? O sea, es como, Calamaro cuenta que le gustaba el nombre por eso, ¿no? Como que era como un nombre de perdedores, y que a su vez ellos contaban que le contaban a los amigos el nombre y todos le decían que era el peor nombre de la historia, ¿no? Como que no tenía aceptación y sin embargo, bueno, obviamente siguen su curso y bueno, empiezan a ensayar en un lugar que es hasta el día de hoy mítico, que se llamaba Tablada 25, sí. Que decían que ahí si no pasabas por ahí, no ibas a... No existías. No existías, no ibas a Esto hacer... en Madrid. En Madrid, viviendo medio para la música, como que se despertaban ya y se iban a juntar, iban a tocar ahí, sí. y todo era vivir para un poco eso, viviendo un poco en Madrid de día y de tarde noche, un poco los ensayos, y bueno, la noche por supuesto viviéndola. Y era una banda que se destacó por ensayar muchísimo, a pesar siempre. de todas sus licencias. Era una banda que ensayaba muchísimo. Y aparte tocaba por la noche, era una banda que tocó mucho en su momento. Una banda muy de lander, ¿no? Sí, en el sentido en de eso, España. ¿no? De bancársela, digamos. De lander en el buen sentido, en el decir de abajo, Arrancamos ¿no? Del abajo, barro, sí. o sea, Sí, con sí, el sí. barro a pleno. Su primer show fue el año 1990, el 6 de septiembre del año 1990. El lugar se llamaba Sala Siroco y ahí tocaron por primera vez. Tenían esa cuestión con el nombre y a partir de muchas como cargadas por el nombre, el manager, que iba a ser José Luis Rupérez, que después iba a ser el manager mucho tiempo de la banda, casi toda la vida de la banda, inventó una historia sobre un bailarín que se llamaba Diego Rodríguez, que era como que tuvo que ir porque había tenido problemas de mujeres, etcétera, Sí. como dándole una mística al nombre para que la gente lo acepte. Como que sienta que eran como familiares de él, todo chamullo, que incluso fue tal chamullo que lo empezaron a meter en las biografías, los periodistas de la época, por esto inventado, que era solamente para, en cierta forma, legitimar un nombre que no era bien visto, ¿no? Bueno, el lugar Tablada 25 fue como muy mítico, pasaron todos, y hoy en día sigue siendo ese lugar, y ellos hablaron mucho de eso, en una reunión que hubo hace muy poco a partir de lo que fue... En pandemia justo fue. En pandemia, a partir de lo que fue una juntada para grabar Princesa en homenaje a Sabina y a su vez también para presentar las ventas y una biografía. Una biografía y a su vez la replicación que se puede escuchar en Spotify de un show en las ventas del 93, Sí. que ya llegaremos. Y bueno, contaron un poquito lo que era Tablada 25, así que escuchamos también. Bueno, en ese momento los locales estaban llenos, era increíble, y eran muy caros y estaban llenos. Eso quiere decir que la escena estaba espléndida, ¿no? En grandes momentos. Entonces no era fácil y surgió esto, pero luego la Tablada se convirtió como un lugar casi místico para nosotros, porque en primer lugar por todos los compañeros, todo lo que ahí ocurría, porque era el lugar donde íbamos religiosamente cada día
y así empezaban nuestras jornadas prácticamente. Así que bueno, Tablada sigue siendo para nosotros una especie de templo, ¿no? Algún día Tablada tendrá que ser un museo, porque la verdad que lo que Pepe e Hilda han ido guardando, cosas que no cabían en los locales y vamos dejando, cosas que nos hemos olvidado, tanto de equipo como de ¿cómo se dice? De memorabilia, ¿no? De aquella época y todo eso. La verdad que tienen ahí un material increíble. Tendrían que bautizar la estación Tetuán como estación Tablada 25, ¿no? ¿Cómo está la voz de Calamaro? Me encanta, Igual están medio mimetizados los dos, ¿viste? Como que tienen la misma cadencia para hablar. Están como en esa, ¿no? Claro, Son mitad es argento y verdad. mitad español. Sí. Pero Rod siempre tuvo esa forma también de hablar más así, ¿no? Más. Y bueno, Como Calamaro relajado. cada día que pasa más todavía. Bueno, llega el turno de grabar. Y poco tiempo después, ¿no? 6 meses más o menos, febrero del 91. Entran a la sala después de maquetar. Y Era una ensayaban banda de mucho, maquetar Sergio. mucho, de ensayar mucho. Ensayaban mucho. Y maquetaban también. Iban con los temas muy hechos por esto que decías, que no paraban de Y ensayar. tenías 2 compositores. Sacados, ¿no? Y que todos decían estaban en un momento muy alto en la composición, ¿no? Muy prolíficos en ese momento, tanto Rod como Calamaro, sobre todo, por supuesto. Y bueno, llega el momento de grabar Buena Suerte, que es el disco debut. Guillermo Martín, que era el bajista, y ahí empiezan los problemas con los bajistas, decide no ser parte de la banda, pero sí grabar, ¿no? Pero no es como, bueno, el sesionista, por decirlo de alguna forma. Bueno, y ahí graban Buena Suerte, un disco que no tuvo mucha repercusión en España. España lo miraba con recelo a esta fórmula armada por los Rodríguez, que era un rock con destellos muy de la propia España, de la rumba, de también resabios de lo que había sido Tequila en su momento para la banda. Entonces jugaba con eso, tenía ese peso atrás. Y de hecho Paco Martín, que fue el primer productor discográfico de la banda, contaba que había repartido por todos lados el disco y no le daba bola a nadie, ¿no? Que nadie ni los pasaba, ni los quería promover. A su vez... Vamos igual, a nombrar algunas canciones de ese disco, claro, ¿no? A los ojos, que lo bueno, a escuchamos los un ratito. ojos igualmente, perdón, y ahí Dale. sí empezó a generar un boca en boca. El famoso boca en boca, a los ojos fue lo primero que dijeron, che, mirá que el tema Epa, está bueno. claro. Es un disco que viene arranca muy bien, porque sigue con Boda Dispara, Enganchate Conmigo, Mi Enfermedad, 100 pájaros volando, Canal 69, Claro. La mirada del adiós, después baja. Y claro, La última parte es más- baja. Sí. Pero es un disco que tiene 5 sencillos. Tuvo. Pero tiene mucho los Rodríguez, que igual si bien después vamos a ver, no sé si hoy o en la próxima emisión, pero tiene muchos hits. Pero también tiene muchos hits que fueron muy ponderados en el futuro. Sí, obviamente. ¿no? Al mismo tiempo, con el, ¿no? Con el rodar del tiempo. Exactamente, ni hablar este primer disco, por supuesto, con su A los ojos generando un boca en boca y con alguien en el medio metido que le dio un poquito de manija. ¿Quién si no que Diego Armando Maradona? Por supuesto, que en ese momento jugaba en el Sevilla, Claro. ¿no? En el Sevilla, y que por medio Los apadrinó. los apadrinos se fueron porque un amigo le llegó el disco y dice que lo escuchaba todo el tiempo y se hizo fanático de Mi Enfermedad. Y dice que escuchaba y le hacía poner al tipo del Sevilla, al del estadio, Mi Enfermedad en el estadio, y nadie sabía qué era. Entonces a partir de ahí empezó a generarse una cuestión de mínima, pero todavía muy mínima masividad, pero gracias a Maradona empezó a hacerse conocido los Rodríguez, ¿no? El poder siempre, ¿no? Qué grande el Diego. Donde está el Diego, Qué hay grande poder, el Diego. ¿no? La varita mágica. La varita mágica del Diego. En ese momento empieza a verse, bueno, ¿qué hacemos con los bajistas? Aparece la figura de Daniel Zamora, que termina siendo como el bajista de la banda, en cierta forma, por más que nunca fue parte, siempre fue un sesionista. Pero bueno, aparece, desaparece, entra otro que se llama Candy Abelo, Candy Caramelo también le decían, que termina grabando también después. Que bajista histórico de todo Fito también. Claro, un bajista todo. muy Todo Calamaro en una prolífico. gira después. Exactamente, después también tocó con Calamaro. Y en el medio ahí empieza a haber un chanchullo. ¿Cómo es esto? Los Rodríguez no tenían todavía tanta movida, sentían que estaban en una discográfica que no los ayudaba mucho, y el manager hizo una jugarreta. Dijo, le fue a decir al capo de la discográfica que iban a hacer un disco totalmente de versiones B, de todo reversiones raras, ¿no? Un disco pirata, Versiones raras de una banda que había sacado un disco. que había sacado ¿no? un disco nada más, o sea, no tenía sentido, ¿no?
Y el muchacho lo sacó cagando, le dijo que estás loco, vos están con los 2 mejores compositores del momento, que no sé qué, tienen un montón de seguí temas componiendo. y quieren sacar un disco de versiones raras y lo mandó a cagar y le dijo no sacan cagada conmigo y bueno, medio que los echó. Después sale a la luz que lo que era lo que realmente quería el manager. El manager quería salir de ahí, quería ir a otra discográfica, entonces armó toda la tramoya para irse de esa discográfica y encontrar otra. Igualmente. Esos son los managers Esos son los balletes, que ¿verdad? tendría que De verdad. aparecer acá, viejo. Aprende, Sergio. Aprende, Sergio. Así todos sacan disco pirata. Sí. Que todos lo conocemos. Es como el segundo disco, que a su vez es un disco medio pirata, justamente. Que es una especie de grabaciones que hicieron en una gira, un viaje Cuba a Caracas, en una especie de recital muy extraño donde se toparon con Fito Páez, donde empezaron a mezclar cositas de Claro. todo muy extraño. Pero bueno, llega un momento clave que es el debut en la República Argentina. Había 2 españoles, había 2 argentinos, había que ir a Argentina, por supuesto. ¿Y a dónde fueron? Estaban en España donde tocaban para poca gente. ¿Y a dónde tuvieron que venir acá? Sin dudas que estamos hablando del año 1992, 19 de abril de 1992. Qué lugar que no sea Cemento. Por supuesto, para el debut de los Rodríguez en Argentina. El primer show con más de 1000 personas. Casi 2000 personas en Cemento. Pasaron de tocar en Sucuchos en España, porque no llevaban tanta gente, a ir por primera vez a Argentina a tocar para 2000 personas y dijeron, esto es la locura total. Acá es donde tenemos que estar. Acá está la papota y un poco lo va a contar Ariel Roth. Julián Infante, si no que Ariel Roth va a contar un poco acerca de lo que fue Argentina para los Rodríguez. Lo bueno fue cuando la primera vez que caímos ya con Sin Documentos, ya habíamos estado antes en Buenos Aires, pero cuando fuimos por allí vimos la respuesta de la gente, vimos todo lo que se había desencadenado allí en Argentina, bueno, en Sudamérica, pero sobre todo en Argentina, como que nos pilló así un poco de decir, joder, cómo pegó esto aquí, ¿no? Porque era una locura lo que estaba pasando por allí, por aquellas tierras. Y eso sí, que quieras que no, allí íbamos y funcionaba todo perfectamente, todo muy bien. Y veníamos aquí todavía como que la gente andaba un poco reacia, pero no nos seguíamos, éramos gente y somos gente de mucho local. Bueno, ahí contaba un poco Julián Infante, ¿no? Lo que pasaba en Argentina. Y ahí mira una anécdota que cuenta el manager de la banda, que ellos estaban acostumbrados a un calle, llegan acá y acá no hay Argentina, papá. Acá, si metés gente, cobrás, si no metés gente, Que no acá nada. los contrató Ojanian, que era el manager de fue Spinetta. exactamente, fue como el Manager nexo, que era uno del momento, era de los capos acá, que más movían con Greenback, ¿no? Tenía el flaco. Eran los que más movida tenían. Y bueno, dijeron vamos en esa y le salió bárbaro porque se llenaron. Porque llevaron Dijo, gente. nunca metimos tanta guita porque llevamos un montón de gente. Hubiéramos ganado la mitad, decía el manager. Así que bueno, anduvo bien esa primera experiencia en lo que fue, pero también encontraron otras experiencias. De repente encontraron un tal Oscar López, ya que estamos en Argentina. Sí. Un personaje, dicen, oscuro el rock argentino. Yo hurgué un poco, no encontré mucho. Así que debe ser oscuro de verdad. Debe ser oscuro de verdad. Que dice, Ariel Roth cuenta que coleccionaba Jaguars, para empezar, el muchacho, ¿no? Tenía los autos ahí coleccionando un poco. Todos el mito era que estaban tapizados con piel de músicos. Con piel de músicos. ¿no? No. No, era chiste, ¿no? Pero bueno, era chiste de verdad. Y tiraron que era toda una bomba, que el disco iba a explotar porque estaban por grabar, obviamente sin documentos, que era lo que se venía. Los llevó a Nueva York, lo llevó a Roth a Nueva York. Una locura total. Dijo que iba a grabar con BMG, que tenía un nuevo Jaguar y que aparecía siempre con un auto distinto. Hasta que se dieron cuenta, dijo que sin documentos era el hit máximo que iban a tener. Hasta que dijeron, bueno, vas a grabar con esto, le entregó todo, hasta que hablaron con la posta de MG Ariola. Y Fue cada época que había subsidiaria dentro de la discográfica. Claro, Ariola no sé era si existe todavía. Alguna Sí, que otra debe haber. existe. Sigue existiendo. Existe. Pero era como que las bandas más pequeñas siguen trabajando con las subsidiarias de la gran. Pero cuando vas a la gran discográfica, no, ese personaje no lo conocés. No lo conocía a nadie. Cuestión que le prometió el Oro del Moro, no lo conocía a nadie y fue como un medio bajón. Y ahí como que Calamaro dijo, loco, me cansé de ser pobre, porque insistamos, era una banda que no ganaba un sope, que tocaba mucho, pero que generaba, pero no De hecho, ganaba las nada. historias eran que tocaban y lo único que hacían era comer fideos porque era lo único que podían comer. Exactamente. No podían comprar otra cosa. Y se cansaron. Ahí Calamaro dijo, ya está, me cansé, vamos a vendernos, vamos a entregarnos, vamos a hacer lo que sea. Y bueno, ahí empezaron a buscar con quién firmar. Fueron de un lado para el otro, encontraron ciertas cuestiones.
Encontraron una discográfica, sin duda se llama Drop, ¿no? La discográfica que va a configurar contratos para lo que sería Sin Documentos. Una época donde Julián Infante, que era como el lumpen de la banda, por decirlo de alguna forma, siempre hay un loquito en la banda, en este caso el rol le tocó al guitarrista Julián Infante, era el más asiduo a las drogas, ¿no? Una banda, tanto Roth como Infante habían sido medio adictos a la heroína en su momento, por eso Roth se había venido a la Argentina, Infante se había ido también a un pueblito, se había alejado un poco de toda esa locura, y estaban como medio limpios. Fue un primer tiempo de banda muy limpio, por decirlo de una forma. Porrito, alguna que otra cosita, pero todo muy tranquilo y labura. Y de a poco Infante empezó a aparecer de nuevo el fantasma de la heroína, mezclado con la cocaína, ¿no? Porque es lo que decían también, que bueno, estaba ahí, ¿no? Los 90. Estaba en los 90 en España, en Argentina cuando empezaron a venir mucho tiempo. Y bueno, empezó a desmadrarse un poquito la cuestión. Pero todo bastante bien, bastante laboral la cosa, todavía el laburo estaba muy a pleno y ahí era el momento de la grabación de Sin Documentos. ¿Qué vamos a cortar ahí? ¿Qué vamos a cortar ahí? ¿Nos quedamos sin Documentos? ¿Les parece? Dejate de y joder. falta lo mejor encima, ¿eh? Dejate de joder, Sergio. Bueno, Se viene pero lo mejor dos ahora, discos ¿eh? metimos. Metimos 2 discos, faltan 2 La y medio. Génesis, 2 discos. Sí, exactamente. Que 2 sí, el y medio se lo regalamos porque es un disco que... Claro. Eso, Bueno, y cuidado, falta, ahora viene, ahí Viene la papa. Cada cosita, mamita, que te vas a enterar. Pero bueno, lo dejamos para la semana que viene, ¿eh? La semana que viene. Sí. Y escuchamos, vamos a cerrar este bloque con La Mirada del Adiós, que es un tema importante dentro de la banda. Sí. Y en una versión que va a estar en el último disco. La versión va a estar en el Hasta Luego. Claro, vamos con el que está en Hasta Luego, La Mirada del Adiós. Un gran tema de los La Rodríguez. Mirada del Adiós es el disco, es el tema, capaz me confundo, que es la letra de Sergio Makarov, si no me equivoco. Así es. Un músico amigo de la banda que tuvo bastante que ver con las gestiones, colaboró en algunas letras de estos primeros discos y siempre estuvo ahí laburando y amigo y metiendo cositas para acompañar a los Rodríguez. Así que vamos con eso, con La Mirada del Adiós. Y ya venimos con... Dejamos las palabras más, palabras menos para Mica. Después. Claro, Mica después hablar de palabras más, palabras menos. Y ahora nosotros vamos a hablar de hackeos históricos. Así que vamos con La Mirada del Adiós, Naila. Y ya venimos con Más No Sonoras.